Felices Pascuas. Este domingo tenemos aquel relato tan bonito donde Jesús entra al cuarto donde los discípulos están encerrados por miedo a los judíos y que nosotros llamamos el de Tomás, porque Tomás no está al principio, pero en la segunda parte del texto sí está. Como ya hemos visto ese texto antes y lo vamos a ver también el fin de semana, solamente daré unas líneas sobre él, me gustaría poder abordar algo que es muy lindo en los Hechos de los Apóstoles con respecto a la Pascua, con respecto a los efectos de la Pascua en los discípulos. He venido hablando en los distintos estudios bíblicos cómo hay una gran diferencia entre Simón, Pedro, Simón que tiene reacciones contrarias al ministerio de Jesús, a cómo Jesús percibe que su misión tiene que finalizar. Y le encanta a Simón, le encantan los momentos gloriosos, pero le tiene mucho miedo y rechazo a los momentos difíciles en donde se menciona la cruz. No le gustaría pasarlos. Pero Pedro tiene que aprender. Pedro tiene que empezar a relacionarse y apegarse a la palabra de Jesús, porque la palabra de Jesús, a final de cuentas, es la palabra de Dios. Pero más, si esa palabra entra al corazón de Simón, entonces se vuelve ya una piedra, pero ya no de tropiezo, sino de sostén para la comunidad primitiva, para la comunidad cristiana naciente. El texto que me gustaría compartirles está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. En ese texto se nos cuenta que Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Hasta aquí todo está normal. Pero recuerde que Hechos 2 nos cuenta sobre Pentecostés. Así que hay una pequeña diferencia con Pedro ya. Las apariciones del resucitado, la ascensión y luego Pentecostés le han ido cambiando y lo han ido presionando a que suelte la cáscara del Pedro miedoso, del Pedro que le tiene miedo a la cruz, del Pedro que le tiene miedo a la confrontación. Aquí para el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles es Pedro, ya no es Simón. En este caso podemos decir, este es el verdadero Pedro, que es piedra de la iglesia, que es aquel que nos enseña y tiene la palabra ya del maestro que lo formó y por eso lo dejó como cabeza de la comunidad. Pues un día entonces Pedro y Juan ya andan por fuera, no tienen problemas, ya han predicado después de Pentecostés, se convirtieron un montón de personas, maravilloso. Nos dice que entrando al templo había un hombre paralítico, pero era paralítico de nacimiento y está en el templo. Pero esto quiere decir que ese hombre, si es de nacimiento, nunca ha podido entrar al templo. Está, dice el texto, lo llevaban y lo ponían junto a la puerta llamada Hermosa. Como digo, como era enfermo de nacimiento, paralizado, paralítico de nacimiento, no tenía espacio en la oración, no tenía espacio en la adoración o en el culto que se pudiese llevar a cabo en el templo de Jerusalén para participar de los sacrificios, de la Pascua, de las bendiciones. Este hombre no ha vivido nunca nada de eso. Y hay una oportunidad hoy en la que se va a encontrar con Pedro, porque ese día, pues ya después de Pentecostés, Pedro va a la oración de las 3 de la tarde al templo. Pues ahí lo ponía la gente a la entrada de la puerta hermosa, nos decía el texto en el versículo 2 del capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, lo ponían en esa puerta para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Primera cosa que me parece impresionante de este texto y es, recuerde usted, míranos y mirándolo a él y luego él pide, míranos. Pues les recuerdo, ¿se acuerdan ustedes en la Pasión cuando se nos contaba
que Pedro le había dicho al Señor cuando el Señor le estaba lavando los pies. Y le decía, Pedro, eh, en la última cena, en Juan es que lava los pies, en Lucas, que fue el que vimos nosotros el domingo de Ramos, recuerden que solamente partió el pan, este es mi cuerpo, y les dejó todo. Hagan esto en memoria mía. Y le advirtió, aquí está el traidor, pero siguió todavía con algo distinto para Pedro, diciéndole que el diablo había pedido sacudirlo. Y Pedro se le puso todo orgulloso y le dijo, recuerdan ustedes el estudio bíblico pasado, que Pedro le dice al Señor, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y a morir por ti. Y que el Señor le dijo, Pedro, eh, Satanás de verdad que ha pedido sacudirte. Yo estoy orando por ti para que puedas salir de esta y cuando vuelvas, le dijo, que puedas fortalecer a tus hermanos. Pues este es el momento del regreso. Este es el momento en el que Pedro ya lo había negado. Recuerden Lucas que nos dice que entró al patio donde la casa de Caifás, la casa del sumo sacerdote, y allá adentro tenían a Jesús. Y comenzó a negar innecesariamente que él conocía a Jesús, a decir, no, yo no lo conozco. Mujer, yo no lo conozco. Y 2 veces más a 2 hombres. Pues fíjese que cuando cantó el gallo, en la tercera vez que negó al Señor, ¿recuerdan lo que decía el Evangelio de Lucas? Que Jesús lo miró, pero Jesús estaba en la casa, adentro, siendo juzgado. Estaban abusando de él. Pero Pedro se acordaba de la mirada de Jesús. Pedro se acordaba cómo se lo dijo el Señor. Y en ese momento, cuando cantó el gallo, como que sintió la mirada de Jesús sobre él. ¿Qué clase de mirada habrá sido esa? ¿De odio? Preguntaba yo el estudio bíblico pasado, pero lo pregunto todo el tiempo. No, es de misericordia. Y Jesús no estaba tratando de decirle a Pedro, tú no eres nada, tú eres un debilucho. Le estaba diciendo, eres importante para mí, pero tienes que saber dónde está tu debilidad ahorita. Más lindo todavía, yo estoy orando por ti. Así te quiero. Así sé de lo importante y lo sólido que tú puedes llegar a ser. Que yo estoy orando por ti. Y por eso le pide, para que cuando vuelvas, des fuerza, fortalezcas a tus hermanos. Pues este es uno de esos días, ya después de Pentecostés. Y dice el texto entonces que le dijo, míranos. Pues ese mirar es como la mirada de Jesús sobre Pedro, pero que en ese momento le causó a Pedro una revelación total, una revelación de cómo lo quería el Señor y cómo lo quería preparar y cuán duro era Él. Ahora es Él el que le dice a este paralítico, míranos. Y se le quedaron viendo. Y de nuevo yo vuelvo a poner ya el caso Jesús en caso Pedro y Juan. ¿Es que mirarían con desdén a este paralítico? No. Si antes hubiese podido pasar, no creo. Pues no pasa ahorita porque tienen Espíritu Santo. Y la mirada es como esa mirada que ya ve más allá. Una mirada que entiende por lo que este hombre ha pasado desde su nacimiento. Que este hombre no ha sido parte de la liturgia, de la celebración, de los sacrificios, de todo lo que Dios le pide a un israelita. Y ellos, con esa mirada, le están diciendo todo lo que ven en él, pero también el cariño que ellos ahora con Espíritu Santo son capaces de reconocer en él. Este es un reto para nosotros también. Cuando en el supermercado que te encuentras con una persona que no es muy buena contigo o se porta un poquito cansada, una persona o un amigo que habla mal de ti, alguien que te dice cosas negativas, míralo, pero míralo como Pedro, míralo como Jesús te vio a ti. Y ahora tú como Pedro, como Juan, mira a esta persona con esperanza, sabiendo que Dios tiene que trabajar, pero que ahora puede ser tú
el que puede actuar en nombre de aquel que me eligió, de aquel que oró por mí, de aquel que murió en la cruz para que yo tuviera vida y vida eterna. Ahora entonces, míranos fijamente, le dice en el versículo 4. Y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso su atención total en ellos, creyendo que le iban a dar una moneda. Pedro le dice una realidad muy linda. Todos los discípulos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso sí te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice el tipo, Pedro lo tomó de la mano derecha, y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie y de un salto comenzó a andar. Ay, qué belleza de milagro. Y lo siguiente que dice es, entró con ellos en el templo. Eso es lo que quiere el Señor. Y me voy para atrás un poquito, porque fíjese que la manera como nos dice el texto que le dijo Pedro, en el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret. Ahí le está diciendo todo a este tipo. El nombre que está sobre todo nombre y al cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Entonces está agarrando algo que para ese nombre, como el nombre de Dios impronunciable, aquí lo va a pronunciar el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret. Jesús, el que salva, Yeshua. Cristo, Mesías. Y luego dice de Nazaret. De Nazaret, para que sepas, él anduvo humano aquí. Nació de una mujer, tenía carne y huesos como tú la tienes. Anduvo por este mundo haciendo el bien, amando a los que no habían sido amados, resucitando muertos para aquellas personas que habían perdido la esperanza, dando esperanza a los leprosos, tocándolos y dejándolos sanos. Todo lo que hizo Jesús, por supuesto, en su ministerio. Ese es el de Nazaret, ese ser humano que tenía divino en él. Pero fíjese que está en este mundo como usted y como yo, pero Jesús se le notaba lo divino, se le notaba ese amor que era más allá de lo que la gente se veía, cómo se portaba. El amor de Jesús era mucho más allá, era divino. Pero ahora que entró al cielo, entonces ahora su divinidad es total, pero se llevó con él lo humano. Eso quiere decir que ahora el cielo tiene espacio para gente humana como usted y como yo. Dios tuvo un espacio mientras estuvo aquí como ser humano divino. Ahora en la divinidad hay un espacio también para nosotros, como es para este hombre. Entonces todo el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, es una declaración de poder. Muy bien, levántate y anda. Y entró al templo. Se le fortalecieron las piernas y los tobillos, dice el texto, y pudo andar. Y entró con ellos en el templo. Me encanta eso, porque está diciendo, ahora este hombre pudo ver, pudo hacer lo que no había podido toda su vida. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero mire a través de quién lo hizo. Lo hizo a través de Pedro y de Juan. En nuestra fe tenemos que dar ese paso adelante. ¿Cuántos Simones tenemos en nuestras comunidades? ¿Cuántos Pedros tenemos en nuestras comunidades? ¿Cuántos Simones que no han crecido y que necesitamos conocer su palabra, que necesitamos avanzar en nuestra vida cristiana? Pedro va a hacer algo después de este texto y es que se va a enfrentar a Caifás. Pedro en el jardín negó al Señor, que fue donde sintió su mirada, lo negó en el jardín de la casa de Caifás. No estaba enfrente de Caifás, pero le tuvo miedo a una sirvienta, le tuvo miedo a dos hombres que también estaban por ahí, que no tenían nada que ver con su vida ni lo podían condenar. Pero ahora
Pedro va a enfrentar a Caifás y le va a decir las verdades de cómo ellos se confabularon para mandar a este justo, al Hijo de Dios, a la cruz. Y van a arremeter contra Pedro y Juan, pero ellos se van a sentir alegres de haber dado testimonio de Jesús. Ese es el Pedro, ya no es el Simón de las negaciones, este es el Pedro que ahora siente esa transparencia en donde Jesús está trabajando en él y ya se manifiesta con signos espectaculares. Pues para allá vamos nosotros, pero tenemos que ser personas que vamos creciendo. Les voy a presentar otro texto para que podamos crecer también en eso. El segundo caso que quiero examinar de una manera corta está en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, lo que llamamos nosotros los discípulos de Emaús, capítulo 24, versículo 13 al 33. Esta narración es muy bella, muy bella. Primero, que es el primer problema, ellos abandonan Jerusalén la misma noche de la resurrección. Escucharon aún relatos de las mujeres que fueron a la tumba, que encontraron ángeles y aún así se están yendo. Aún así perdieron la esperanza y vienen discutiendo por el camino. Mal signo. Abandono la comunidad por pequeñas cosas. Pierdo la motivación para leer la palabra de Dios. No la pierdas, por favor. Tenemos que perseverar como cristianos en el tesoro más grande que tenemos, que es la palabra del Señor, para tratar de empezar a hacer, repito, la lección divina, para encontrar cómo se aplica esa escritura en mi vida, pero luego también hacer lección divina diaria para saber lo que me está pasando, cómo se aplica en la vida de Dios y cómo me beneficia. Bueno, estos señores se fueron de Jerusalén. Error garrafal, pero Jesús es tan misericordioso que empieza a caminar con ellos y empieza a preguntarles para sacar las frustraciones o lo que puedan tener. Él les va a preguntar qué pasó en Jerusalén y revisen su texto, cómo ellos comienzan a describirle a Jesús exactamente el ministerio que Jesús ejerció, los problemas que tuvo por el poder de la predicación que tenía, cómo lo rechazaron los líderes, cómo lo crucificaron, cómo nuestras hermanas, después de la muerte de Jesús por crucifixión, varias mujeres de nuestro grupo fueron a la tumba, encontraron la tumba abierta, no había cuerpo, habían ángeles que les hablaron. Lo saben todo, pero no pueden poner esa información, 1 más 1 es 2. No pueden. ¿Por qué? Y Jesús se lo va a decir, lentos para entender ustedes, porque lo que necesitan es examinar la ley y los profetas, la Biblia. Así que lo que nos está diciendo a nosotros también es, hermanos y hermanas, hay muchas cosas, muchos datos que tú sabes de lo que te está pasando, lo que Dios ha podido haber querido que tú hicieras. Pero es la palabra de Dios la que nos va a confirmar a nosotros que eso nos traerá la paz. Si no tenemos la palabra de Dios, si no la examinamos, si no la leemos, si no hacemos lección divina, si no la aplicamos en nuestra vida, es muy difícil ver el desarrollo de nuestra vida espiritual. Varios amigos me contaban que han leído la Biblia completamente y la habían leído, claro que sí. Pero entonces traté de empezar a hacer uniones entre un libro, algún capítulo específico de una parte de la Biblia, con otro autor, porque era muy lindo lo que hablaba este, lo que hablaba el otro, ciertos de los salmos, perdidos, porque la leyeron como leer un manual de instrucción, lo leen mejor el manual de instrucción que lo que estaban leyendo la Biblia. Y no había entonces algo que les tocara el alma, que ellos pudiesen decir, esto que dijo David en el Salmo 139 se aplica sobre mí, o como lo dijo también en el profeta Jeremías, cuando Dios llamó a Jeremías antes de que te formara, antes de que tú nacieras, yo ya te había escogido, cosas de esas. Y entonces no hay manera de hacer esas uniones. Y perdemos entonces una visión salvífica que puede estarnos dando el Señor si conociésemos su palabra.
El Señor les va a decir a ellos, tardos para entender, porque todo esto estaba en la ley y en los profetas, donde se explicaba lo que tenía que sufrir el Mesías. De lo que explicaba antes también en otro estudio bíblico, el del desierto, por qué debía de padecer. Porque el amor no se da a medias. Porque la entrega de Jesús no es si me haces esto, si me haces lo otro. El amor de Jesús es total. De nuevo, lo arrestan en el momento más tétrico, en la noche, donde no hay nadie que lo pueda defender. Se nota la maldad en medio de todo esto. Y aún así Jesús va a poner la cara de valiente, de sabiendo, yo voy a continuar amando hasta el último respiro que tenga sobre ustedes. Y cuando vence la muerte en la resurrección, se aparecerá a los discípulos con más esperanza. Y hablaré después de lo que trae Jesús. Nosotros no queremos sufrir y el Señor dice, pero por amor hay días que toca. Es que el amor dado al 100% nos lleva por lugares que a veces no son los más placenteros. Pero aquí están como los recibos. Aquí está la prueba de que el amor ha sido eterno. Lo que quiero decir entonces es que no perdamos la palabra de Dios en nuestro proceso cristiano. Que tengamos devociones, pero cuidado con tener devociones y afecciones a ciertas maneras de hacer las cosas en la iglesia, perdiendo el amor, perdiendo el deseo, perdiendo la obligación, diría, de conocer la palabra de Dios. Pero inteligentemente para hacer esas conexiones, para que nos sirva para la vida, no solamente la vida espiritual, pero todo lo que hacemos, nuestra familia, trabajo y lo que tengamos que hacer. En el texto de este domingo, Jesús trae sus llagas y le dice a Tomás, aquí están, tócalas. Lo de las llagas me interesa muchísimo porque nosotros siempre tratamos de evitar el sufrimiento. Y cuando sufrimos, nos frustramos, perdemos nuestra paz y la paz con la pareja, con nuestra familia, nos aislamos y le tenemos miedo a sufrir. Y fíjese que Jesucristo, el sufrimiento que tuvo, lo trajo presente y es lo primero que les enseña a ellos. Queriendo decir, el sufrimiento es necesario también en tu vida. Y la manera como lo asumas hará que tú seas un Cristo en la manera como estás asumiendo lo que te está pasando. Y que en ciertos momentos tendrás que dar testimonio a los demás, no de cuán bello y bella te ves, sino de las llagas que te han hecho la persona que eres hoy. Una persona que está tratando de evitar el sufrimiento espiritual, el sufrimiento del corazón de conversión, que quiere que todo el mundo se convierta, menos él o ella, eso nos puede dar un crecimiento que no es correcto. Y por eso piensa en cuántas marcas tienes en tu vida, cuántas marcas has evitado, cuántas llagas has rechazado y que hoy falta todavía en ese proceso. Que no las rechaces, que sea tu documento de identidad. Esto es por lo que he pasado. ¿Y quién ha sido mi fuerza? El Señor. ¿En quién estoy confiando cuando me pasan estas cosas? En el Señor. Entonces yo no me salgo de Jerusalén a la primera llaga. Yo no empiezo a renegar del Señor, aunque conozco todo perfectamente, lo describo perfectamente. Cómo Jesús era profeta y cómo lo rechazaron y cómo todo perfecto. La teoría perfecta, pero sin conexión. Y es entonces, necesitamos nosotros devolvernos a Jerusalén, de regresarnos a esos momentos para confrontarlos. No quiere decir póngase a pelear, pero piense qué tiene, o tal vez en qué áreas tiene que morir y que van a haber marcas espirituales, emocionales tal vez, pero que usted sabe, las tengo que pasar. Y que pueda tener de nuevo el valor después de decir, esto es lo que he pasado, aquí están las pruebas. Estoy resucitado hoy por su gracia.
Estoy resucitado por su palabra. Estoy resucitado como lo hizo Jesús con Pedro, que lo quedó viendo con amor, como hizo Pedro con el paralítico. Y hoy podríamos ser nosotros mirando a alguien más para darle vida y poder decirle, he resucitado, el Señor está con nosotros. Él no te va a abandonar, no lo hizo conmigo, no lo hizo con Pedro, no lo hizo con el paralítico, no lo hizo con nadie. Entonces la gloria y la alabanza sea para Él siempre. Que este domingo de todavía de Pascua, segundo domingo de Pascua, sea para nosotros un, una decisión profunda de no rechazar de nuevo este camino espiritual, sino más bien profundizarlo, conocer su palabra, aplicarla.